El Sol Radio ilumina tu vida y alegra siempre tu corazón. El Sol Radio, la mejor compañía con la mejor programación. Contenidos llenos de interés, variedad en la información. El Sol Radio ilumina tu vida. El Sol Radio. Bienvenido a Pasión en el Corazón. ¡Comenzamos! Amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a su programa Pasión en el Corazón, como cada martes. Gracias por estar sintonizándonos, gracias al Sol Radio por el espacio. Y el día de hoy titulamos el programa Del Ego al Ser. Vamos a platicar de cosas muy interesantes, lo hemos venido diciendo, estamos muy al pendientes de sus comentarios. Y además, pues, lo que buscamos y el objetivo principal de este programa es que pues estemos hablando de cosas que nos sumen, que nos hagan mejorar nuestra calidad de vida, que nos pongan pilas, que nos hagan mejorar nuestras actitudes y que nos hagan darnos cuenta que a veces vivimos de manera tan acelerada en este mundo global con tantos problemas a nivel interno y a nivel global, que de pronto pasan situaciones que nos hacen reconducir la manera en la que estamos viviendo y pasan 2-3 días y lo volvemos a olvidar. El tema de hoy viene a propósito de un concepto que, bueno, creo que todos hemos escuchado muchísimo esas palabras y de pronto no entendemos muy bien la connotación de dónde viene la parte del ego. Y por ahí hay corrientes de psicología, de Freud, de algunos otros psicólogos que dicen que dentro de la conducta humana, nosotros en la esencia del ser, pues dicen que todos los seres en esencia son buenos, por decirlo en una connotación, poderlo definir, y nos componemos de cosas a nivel consciente, a nivel inconsciente, pensamientos a nivel consciente, a nivel inconsciente. Es muy chistoso porque a veces en la vida vamos haciendo las cosas supuestamente porque en nuestro consciente somos de esa manera, pero no nos damos cuenta que el inconsciente a lo mejor es el que domina nuestras acciones y es el que da la directriz de entender por qué hacemos lo que hacemos, por qué de pronto podemos tener las cosas y no las apreciamos, por qué de pronto este amor propio excesivo del ego nos hace ser personas egoístas. Y vamos a hablar de toda esta parte, pero básicamente nos dicen que el ego es como esa conexión con la realidad material, es decir, nosotros como seres humanos somos seres alma, cuerpo y espíritu, pues estamos compuestos por una parte de un pensamiento que está conectado con la realidad y que entonces esa conexión con la realidad y con el mundo material pues hace que empecemos a tener esa exigencia de ciertas cosas que van sucediendo en nuestra vida, como estereotipos, como creencias, como estándares, como paradigmas. Depende en qué sociedad nos desarrollemos, depende de qué educación tengamos. Muchas veces yo noto esta parte, muchas personas se pasan la vida actuando en una parte esencial súper alejada de algo que realmente les hace felices, o sea, como que están más al pendiente de esta parte del ego, como de quedar bien ante el constructo social, ante la parte donde se desarrollan, que realmente tu propia esencia. Y pues esta parte evoluciona que la edad, entre más seamos grandes y entre más vamos acumulando estas necesidades de exigencia, de constructos sociales, de grupos determinados donde si tienes o cual cosa, si tienes tal o cual cosa, si te determinas de cierta o cual manera, si asistes a ciertas cosas, si te vistes de otra manera, si te vistes de cual forma, si tienes estas cosas materiales, si perteneces a algún gremio, a algún club, y muchísimas cosas que se me ocurren pensar. Entonces las personas dejan, o sea, la vida en la raya para poder cumplir con estas exigencias
que vienen de un personaje que inconscientemente nosotros generamos, porque si nos ponemos a pensar, si fuéramos el mismo ser esencial, pero entonces yo nazco en un lugar donde no hay acceso a ninguna cosa material excesiva y solamente se cubren las necesidades básicas, me genera mucha impresión esta parte. Ahorita les voy a compartir una cena con una persona que estuve hace poco con ella y que me hablaba ella de un régimen en su país natal, en Cuba específicamente, cómo se crió, cómo ella se construyó como adulta en un sistema social, cultural, donde era una igualdad total. Entonces, no había una parte del ego entre nadie, porque tú no podías envidiar lo de nadie, porque al final de cuentas todos estaban igual y todos podían acceder solo a las mismas cosas. O sea, no había un diferencial de que yo quiero tener o yo anhelo tener lo que esta persona va a tener, porque va a tener lo mismo que yo. Entonces, el focus de la vida y la felicidad en estas personas, pues se concentraba en cuestiones pues mucho más profundas, creo, en una cuestión de identidad del ser, sin tenerse que complementar con todo este tipo de situaciones materiales o de cosas como muchas veces las vivimos. ¿No les ha pasado que de repente sus hijos llegan y es que mi compañerito, desde chiquitos, ¿no? Tiene esto y si yo no tengo este aparato, este juguete o esta computadora o yo ya me siento fuera de lo que debe de ser. Entonces empezamos con ese super yo, que así se llama, que es a nivel inconsciente, y entonces yo me siento menos o me siento denostado o me siento en una posición inferior porque no tengo lo que en el estándar o lo que la sociedad marca que debe de ser lo normal que tú debes de poseer para ser una persona exitosa. Y si nos metiéramos en esta parte de qué serían las personas exitosas en realidad, créanmelo que yo en esto que me dedico de desarrollo humano, de capacitaciones, de consultoría, donde conozco directores, dueños de empresas y muchas personas en el haber, que muchas veces piensa uno, es que esta persona debería de ser súper feliz con todo lo que tiene. Y al final de cuentas yo se los puedo decir, no son felices a veces con los estándares que tú puedes pensar en cuestiones materiales o en cuestiones de alcances profesionales o X, porque al final de cuentas esas personas se están dedicando a alimentar su ego, que es esa parte que te hace la jugada, literalmente, en tu vida, y te hace que te pierdas y que te alejes, efectivamente, de lo que tú querías o anhelabas ser, o lo que realmente te hace feliz. Porque a veces este tipo de cosas se resumen en lo siguiente: a veces entre menos producción y menos preparación y menos, como dicen, toda esta parte como de glamour y de todo, es mucho más sencillo vivir. Estamos demasiado apegados a esta parte del ego y estamos demasiado apegados también a cosas que se originan de este concepto. La parte de la egolatría, ¿no? Estas personas que se quieren tanto que no son capaces de reconocer un error, porque los errores los tenemos todos los seres humanos. Entonces, pues tengo una vanidad tan grande, tengo una egolatría tan grande que me creo perfecto, que casi que me adoro, que me cuesta tanto trabajo reconocerme como un ser normal, como todos lo somos. Lo único que nos diferencia, pues, es las posiciones que jugamos en la vida, pero al final de cuentas todos somos iguales y todos somos seres humanos con los mismos derechos y con misma oportunidad de venir a ser felices, porque al final de cuentas creo que para eso venimos a estar aquí, en este mundo efímero, en este mundo rápido, en este mundo material, que al final de cuentas, luego a mí me parece un poco chistoso y a nivel mediático digo,
de repente hay un deceso de una persona, de un deportista, y a nivel mundial la gente reflexiona sobre la muerte. Y yo les preguntaría, es que diario se mueren personas que no son famosas. Y diario pasan situaciones y diario pasan complejidades y calamidades de la vida. Platicando la complejidad de esta palabrita que nos hace la jugada terriblemente y que muchas veces nosotros pensamos que actuamos y que estamos consiguiendo metas y planes y objetivos para conseguir la tal felicidad anhelada, y de pronto nos damos cuenta que conseguimos todas esas cosas que planificamos, y cuando las conseguimos nos damos cuenta que no somos felices. Y eso tiene que ver mucho porque a veces ese tipo de objetivos y de metas están alimentando solo al ego. Realmente no están alimentando a nuestra esencia, a lo que verdaderamente nos hace felices, porque estamos como súper concentrados en satisfacer estos estándares de nuestros constructos sociales, de nuestros círculos sociales, de nuestra propia familia, y queremos andar de queda bien con todo mundo, y de pronto también hay otra situación que nos hace que podamos acabar siendo personas súper egoístas, y esas personas egoístas hay que detectarnos, y si no, bueno, pues hay que entender que las personas egoístas son aquellas que solamente piensan en sí mismos y que no les interesa absolutamente nada la necesidad de nadie más, y que se conducen en su vida actuando de manera paralela e individualista, sin ver ninguna sola necesidad de nadie a su alrededor, ¿no? Entonces, de pronto aquí la pregunta sería, ¿qué tan egoístas somos? ¿Qué tan ególatras somos? ¿Qué esta parte del ego, cuánta jugada nos hace? Porque de pronto es como, yo lo que ejemplifico de esta forma, es como si nosotros como seres humanos tuviéramos dos partes. O sea, la esencial, la buena, la normal, la light, la suavecita, y tuviéramos otra que es como nuestro oponente, por decirle ahí, yo lo titulo un personaje limitante que nosotros mismos creamos, y que me gustaría que hiciéramos una reflexión, porque tristemente el jugar a ser alguna de esas figuras en ese personaje limitante tiene que ver originado por el ego, por la egolatría, por el egoísmo, pero también por el tema del dolor, de los duelos, de las inseguridades, de no creernos suficientes, o sea, de muchas cosas que a nivel inconsciente pueden estarnos pasando en nuestra vida. Entonces, el personaje limitante tiene como muchas variables, o sea, es como si tú tuvieras ese disfraz con el que tú juegas a ser toda tu vida, y entonces de pronto eres la persona que eres el perfecto, ¿no? O eres, por ejemplo, la víctima, y la víctima tiene que ver porque el ego que tienes es tan grande de atención y quieres tener a todo mundo encima de ti, resolviendo tus problemas, resolviendo tu vida, entonces te fascina estar siendo el víctima. ¿Qué pasa con el verdugo, no? Aquel verdugo, pues es aquel que siempre está castigando a los demás, sintiéndose tan en esa egolatría de que yo soy el que tiene que decir cómo se maneja la vida de los demás, y está como verdugo siempre. Está también la parte del complaciente, porque a veces el complaciente tiene implícitamente el ego de que como necesita que le estén agradeciendo todo el tiempo lo buena onda que es, entonces es como súper complaciente también. La parte del molesto, ¿no? O sea, el que nada te parece, el que nada te acomoda, el que si es redondo no te gusta, si es cuadrado tampoco te gusta, si es angular tampoco te gusta, o sea, siempre vas a buscar una parte así. Yo conozco muchas personas también salvavidas, que hay gente que lo hace en plan sano, pero hay veces que los salvavidas se convierten también en las víctimas de alguien más. Porque es chistoso. Luego a veces estos juegos combinamos unas personalidades así medias chistosas, pero también pasa, ¿no? El perfecto, es el modelo perfecto, el egolatría es ese, el que siente que no puede tener errores, el que lleva la razón. Esta parte tiene que ver mucho con las personas egoístas, o sea, es así porque lo digo yo y porque el diccionario está equivocado, o sea, lo digo yo y me cueste lo que me cueste, yo siempre tengo que salir con la razón. El controlador,
Imagínense estas personas que todo el tiempo están queriendo controlarlo todo. O sea, a mí me da risa porque quieren controlar hasta el transcurso natural de la vida y del tiempo, que es de lo único que no tenemos el poder. El silencioso, ¿no? O sea, aquel que de pronto por su ego no participa porque le parece tan tonto lo que esté pasando alrededor o tan fuera de su interés que pues mejor se queda callado. El dolido, aquel que siempre la juega en su ego, de que todo el mundo lo lastimó, de que todo el mundo lo violentó, de que todo el mundo lo molestó. Entonces, de pronto, esa parte del dolido tiene mucho que ver con esta parte del ego. El indiferente es aquel que te dice, pues yo solamente escucho lo que me importa, yo solamente me meto en lo que me interesa. O sea, eres tan egoísta y tienes tu ego tan profundamente conectado a tu ser que te la pasas indiferente ante la vida, ¿no? Pasivo, pues el que ni sí ni no, o sea, el que se queda como en el limbo un poco ahí, que tiene que ver un poco ahí de pronto como el espectador también. Está también el reactivo, o sea, el que siempre está molesto. Mi ego es tan grande que todo me molesta, todo me desacondiciona, no me parecen las cosas. Yo soy merecedor de tantas cosas que me molesta que no se cumplan los estándares que yo estoy demarcando, ¿no? ¿Qué tal ese juego? El prepotente, aquel que se cree superior a todos los seres humanos, que anda maltratando gente, que anda tratando mal a las personas, que se siente que por su posición social o económica, un tema de estos, tiene el derecho de andar violentando a los demás. Y bueno, está el prudente, que a veces dices, por ser tan prudente, no participas en la vida. Y tiene que ver con el ego, porque a veces el prudente es tan prudente porque tiene tanto miedo a equivocarse que prefiere no hacer. Y entonces el prudente se conecta con uno de los grandes pecados que yo creo que en esta vida podemos cometer, que es el no hacer. Porque en esta vida venimos a hacer. Y si vas a pagar una factura, pues siquiera sea porque lo intentaste, no porque te quedaste con las ganas. Entonces, esta parte del personaje limitante es algo bien interesante porque a veces hay una combinación, o sea, hay personas que son controladores, víctimas, reactivos. Imagínense ustedes. Entonces, de pronto hay que analizar qué tipo de personaje limitante en mi vida soy yo mismo que lo genera mi ego. Tengo tanto ego, me falta tanta humildad, me falta tanta aceptación como ser humano imperfecto, que prefiero jugarla del que llevo la razón antes de decir me equivoqué. Entonces, todos estos personajes, imagínense ustedes, todos los días estamos haciendo las cosas para satisfacer a ese personaje que está sustentado por nuestro ego. Y pasan los años, y siguen pasando los años. ¿Y qué creen? Conozco muchas personas que se les ha terminado su vida y que toda la vida se dedicaron a ser felices a ese personaje, pero no a sí mismos. En su esencia de ser, eran personas súper normales, súper tranquilas y todo, pero algo pasó en su vida o algo dejaron que pasara en su vida, porque es un secuestro emocional lo que sucede. Al final de cuentas, estamos hablando de que de pronto el ego se apodera de ti y es algo tan feo porque de pronto ya todo lo que haces, lo haces desde ahí. O sea, ya te perdiste en tu esencia natural de ser humano, ya te perdiste en las verdaderas cosas que a ti te hacían felices, porque a lo mejor si te pones a reflexionar, hay cosas súper sencillas y tan simples en la vida que son las que nos harían más felices. Pero como estamos muy mortificados por cumplir con estos estándares y con esta parte del ego y de que no, a mí no me pasa y yo debo de ocupar y de tener y de hacer, ese ego nos hace la traición tan grande de nuestro ser que nos dedicamos alimentando, literal lo digo, a la persona equivocada porque es una cosa a nivel inconsciente. Es como cuando ponemos el ejemplo así medio metafórico de que tienes el diablito y el angelito y dices, oye, es que a mí realmente en el fondo de mí yo quería hacer esto y quería ser normal y quería no tener tantos estándares complicados y no quería a lo mejor tratar así a las personas, pero entonces iba a perder el estatus.
y entonces a lo mejor mi miedo era que si yo actuaba de una manera me fueran a lastimar o fueran a relacionarse conmigo y yo perder el control de las cosas. Entonces hay que analizar qué personaje nos hace el secuestro emocional y qué tan apoderado nos tiene el ego en nuestra vida. Si se ponen a pensar, la mayoría de las cosas por las que nos levantamos todos los días, que es conseguir, tener, hacer esto, en una generalidad social, en esta parte que yo me dedico al desarrollo humano y tengo la fortuna de capacitar gente de diferentes nacionalidades y de conocer diferentes extractos de roles empresariales, de gobierno, de fundaciones particulares. Y dices, efectivamente, o sea, la gente está muy concentrada en esta parte de cumplimiento de estándares. Y entonces, como les digo, pasa una desgracia y en ese momento te hace la reflexión real de lo que debería de ser la vida, pero pasa una semana y se te vuelve a olvidar y retomas esta parte de tu rutina en la que estamos metidos y al final lo peor que nos pudiera pasar es que no estemos identificando que efectivamente vivimos atrapados en un personaje, pues a lo mejor no el que queremos ser, pero el que hemos sido, el que nos han a lo mejor tratado de obligar a hacer para cumplir. Y creo que esta parte es una cuestión que nos genera un autosabotaje muy complejo y nos pasamos haciendo feliz a un personaje que nosotros mismos creamos o varios personajes que nosotros mismos creamos. Y de pronto se nos pasan los años, la vida entera, y cuando acordamos se nos va a acabar haciendo feliz a lo que a lo mejor no nos hace felices. De verdad, yo lo veo en esta parte, vivimos a veces en este secuestro emocional, vivimos en esta parte de un autosabotaje muy complejo y tiene que ver con que muchas veces también, como dicen, te conviertes en una persona que a veces nos acabamos convirtiendo en personas que no somos tan positivas y en personas que no estamos contribuyendo, no estamos sumando, no estamos haciendo. Y esto tiene que ver con un sistema de un autosabotaje y comprobación de creencia. Les voy a leer una frase de una autora que a mí me encanta, que es Louise Hay. Y esta persona escribe mucho de cuestiones de metafísica, pero además ella te habla de qué manera todo lo que te pasa en tu cuerpo y en tu vida y demás, pues tiene que ver con tus pensamientos, ¿no? Y dice, aprendemos nuestros sistemas de creencias siendo niños muy pequeños. Y luego nos movemos por la vida creando experiencias para que coincidan con nuestras creencias. Fíjense esto, qué peligroso puede ser cuando yo tengo muchas creencias negativas en mi vida. Porque así me lo dijeron, porque así me educaron, porque así me acondicionaron en la vida. Y otra, porque me fueron pasando acontecimientos complejos que en ese momento me hicieron sufrir, me generaron un duelo, me generaron cambios, rupturas, separaciones, X. Entonces, esa creencia que me sucede, claro, pues construye la condición de lo que hoy soy. Y entonces, como fue tan negativo, eso que ya pasé y eso que ya viví, entonces, esta parte de comprobación de creencias, imagínense qué peligroso es, porque entonces voy a andar por la vida generando acontecimientos, relacionándome con gente, haciendo cosas a nivel inconsciente para comprobar que las cosas eran tan negativas como yo las creo. Fíjense nada más. Por eso dicen a veces, es que me encontré el mismo diablo con otra cara. Porque en tu ego, en el fondo de ti, el ego te decía, vuelve a vivir lo mismo negativo para que compruebes que era así. Porque si lo compruebas, es como el famoso ese de
yo te lo dije que iba a pasar. Entonces, cuando pasó, me siento tan feliz de que suceda de nuevo lo trágico, lo malo, porque estoy alimentando a mi ego en mi creencia negativa. Y fíjense qué contradicción. O sea, estoy sufriendo, me está doliendo, pero hay una parte de mi ego que me hace sentir tan bien a nivel inconsciente, porque volví a comprobar que todas las personas de cual o determinada situación eran de esta manera. Que si yo me metía en ese tema, iba a pasar esto. Que si yo generaba... Entonces, ustedes imagínense el poder del pensamiento. Imagínense que al final de cuentas, la realidad que tenemos, lo único absoluto y verdadero es lo que está pasando aquí y ahora. Lo que ya pasó en el pasado nos genera una depresión. Lo que estamos esperando que pase en el futuro nos está generando una ansiedad. Pero al final de cuentas, lo único claro y real es lo que está pasando en este momento. Pero entonces ese ego nos hace la jugada tan dura que hasta se siente feliz y contento de comprobar que la seguimos pasando mal. Y entonces hacemos una autolimitación, y en esta comprobación de creencia negativa, imagínense qué poder tiene sobre nosotros, que vamos generando, como dice la frase de Luis Hay, espacios y condiciones para hacer la comprobación de las mismas. Es decir, con esos ingredientes que no te funcionaron, tú sigues generando los nuevos proyectos. Porque el ego, por dentro de ti, te dice, claro, si te vuelve a pasar lo mismo, pues entonces llevarás la razón. Y ese personaje te orilló la vida a jugarlo porque a lo mejor te lastimaron, te pasó una cosa, te traicionaron, te mintieron, o no fueron las cosas que tú querías, o no te salieron las cuentas como tú pretendías, pero al final de cuentas, ¿qué creen? Que el precio lo paga uno mismo, porque entonces si te roban tu esencia, te robaron todo lo que eres. En el ego puedes jugar de una, de otra, vas a pasar de uno, de otro, porque al final en realidad no es lo que tú eres. Es el estándar que tú estás creyendo que eres para alimentarlo. Pero ustedes imagínense lo dramático que pudiera ser que su vida termine mañana, pasado mañana, o no sé en cuánto tiempo. Ojalá que tengamos mucha vida. Cuando uno ama la vida, ojalá que tengamos mucha vida. Pero que se te vaya en eso todo el tiempo. Y que se termine la vida y digas, y al final de cuentas, todos los días de mi vida alimenté mi cuerpo del dolor, alimenté a mi lista de personajes limitantes que me sabotearon, pero que además fueron tan útiles para mi ego, porque comprobaron todo lo que yo creía y todo lo que yo pensaba que iba a pasar. ¿No les parece que lo más interesante de la vida sería que la vida nos sorprendiera, que tuviéramos el valor de dejar atrás lo que ya pasó, para a lo mejor comprobarnos a nosotros mismos que hay otras maneras de vivir, que hay otras personas, que hay otras formas de pensar, que hay otras formas de amar, que hay otras formas de apreciar, y que eso nos invitara a tener una vida con una vivencia mucho más a flor de piel? Porque vuelvo a decirlo, como lo dije en el corte pasado, de pronto todo el mundo a nivel mediático anda con el tema de que murió alguien, y es penoso, y es una tragedia terrible. Pero como esa persona es famosa, entonces en ese momento todo el mundo trae la reflexión de la muerte. Yo los invitaría a que se fueran a un hospital para que vieran cómo la gente muere a cada minuto. Chicos, medianos, mujeres, grandes, recién nacidos. La vida es tan efímera, la vida es tan en ese espacio temporal que nos falta tanta conciencia, y yo se los puedo decir en un resumen, en una conclusión que yo he podido sacar en muchas cosas de las que yo hago en esta parte de desarrollo humano. Es uno de los pecados más grandes que tenemos, pero los únicos que lo pagamos somos nosotros mismos. El pecado que tú pagas por no ponerte pila en tu vida y no ponerte a aprovechar cada instante, cada momento, y en vez de estar generando momentos negativos, en vez de estar generando momentos para estar fastidiando a los demás,
generes momentos de construir, generes momentos de que te lleves de felicidad, de compartir, de amar, de demostrar, de abrazar, de vivir, de reír, de hacer cosas que salgan también de la rutina cuando tú puedas. Déjenme, les voy a recordar que es lo único, absolutamente, que nos vamos a llevar. Muchas personas se dedican a estar trabajando todos los días para alimentar ese ego que te dice que si tienes tanto en tu cuenta bancaria, que si tienes tanta figura o tanta esto o tanto lo otro, perteneces a este grupo, perteneces a este club o perteneces a este gremio, es lo que dice el estándar de la felicidad. Créanmelo, que no conozco una persona en más de 10 años que yo llevo de capacitar, gente con la que yo he trabajado en metas que tienen que ver con ese tipo de naturaleza de propósito, que yo vea o que me hayan compartido que verdaderamente son felices. O sea, no conozco una. Y a veces conozco personas que no tienen tanta complicación en su vida, que realmente hacen lo que les gusta, que se dedican a hacer cosas sencillas, que no tienen tantos apegos y que son inmensamente felices. Solamente estamos actuando y haciendo nuestra vida, jugando un personaje que nos genera el ego, cumpliendo ciertos estándares que a lo mejor a nosotros no nos hacen felices. La parte de un secuestro emocional que tiene que ver con una comprobación de una creencia negativa, nos estamos perdiendo de la oportunidad de generar otro tipo de historias en nuestra vida, de generar otro tipo de experiencias en nuestra vida también. Imagínense, esto es como yo mismo ya sé que todo lo que voy a hacer me va a salir mal, porque mi ego me dice que como me pasaron cosas en mi vida de tal manera, entonces todo lo demás va a ser así. Y el ego me hace la jugada, entonces yo sigo generando esta parte de acontecimientos o me sigo relacionando con personas que me hacen volver a sentir y que me hacen volver a comprobar esa parte porque el ego me lo dictamina. Este tema de liberación, de veras yo se los voy a sugerir porque yo creo que nos tenemos que poner bien pilas todos los días de nuestra vida y yo creo que tendríamos que estar empezando por preguntarnos ciertas cosas. Si yo me autodefiniera, si yo fuera una persona que tuviera la capacidad en mi esencia de autodeterminarme, pongan en una hoja, esto es una tarea que les voy a dejar para que hagan una autorreflexión, una introspección, y pongan en una hoja 5 características de ustedes, positivas o negativas, o sea, a simple vista, una persona que los conozca, ¿cómo se imaginan ustedes que los pudiera describir? Entonces ya hagan esa hoja, tengan sus palabras y si realmente ustedes tienen la humildad, hagan el siguiente ejercicio que también les voy a decir. Apóyense de una persona que realmente tengan ustedes la confianza de pedirle el siguiente favor. Ustedes les van a decir, ¿sabes qué? Necesito que me hagas un regalo, necesito que me escribas, y es muy importante que sea por escrito, no se lo pueden decir frente a frente, o que se lo escriba vía un email o que se los escriban en una cartita, y ustedes díganle que están en un proceso de introspección de entrenamiento personal, ahora que se usa tanto esto, y que les gustaría saber 3 cosas que pudieran ustedes mejorar como persona, como ser humano. Pero tienen que aclarar un punto para que esa retroalimentación, ese feedback que ustedes van a recibir sea como súper objetivo. Y ustedes le tienen que decir a la persona que solamente van a recibirlo, pero que nunca va a haber una réplica, que nunca va a haber una reclamada de que ¿por qué me estás diciendo eso que me dijiste tan feo? Porque seguramente va a haber cosas que a lo mejor no nos van a encantar que nos digan, pero creo que es importante que pudiéramos hacerlo, porque esto nos habla de congruencia. O sea, si tú sabes manejar tu ego y sabes entender en qué momento te es útil tomar ese tipo de personajes, pero inmediatamente ya los pones en su lugar y vuelves a tu ser, pues vas a ser una persona mucho más feliz, porque vas a ser una persona mucho más simple y te van a importar cosas que no tienen tanto que ver con apegos y con cosas materiales y con cosas de estándares y con constructos sociales, que es lo que nos demarca el que estemos viviendo como estemos viviendo. Entonces,
Pues ya el ejercicio es que les puedan a ustedes dar esas 3 cositas de regalo para que ustedes, en base a la lista que ustedes hicieron de 5 características personales, pues ahí medio las comparen. ¿Cómo es que yo creo que me percibe la gente dentro de mi ego? ¿Y cómo es como realmente me percibe alguien que tiene la calidad moral de decirme, porque pues me conocen, ¿no? Hagan este tipo de ejercicio porque créanme que puede ser un buen comienzo para estar trabajando del ego al ser, para estar trabajando con esta congruencia y este reacondicionamiento de cómo queremos empezar a modelar estas conductas humanas, porque luego creo que tenemos a lo mejor como esta resistencia al darnos cuenta que de verdad los aciertos en la vida son los que se trabajan desde la congruencia y desde el ser humano. Yo siempre lo he dicho, el trabajo real del ser humano es cuando tú miras a un espejo y empiezas a ver hacia tu interior, te empiezas a conocer y empiezas a darte cuenta. Que otra pregunta sería de poder para todos los que nos estén escuchando. Pregúntate para qué haces todo lo que haces en tus conductas, en tus propósitos, en tus metas. ¿Qué es lo que tú quieres satisfacer con esas acciones o con esa manera de ser? Será una pregunta interesante para darte cuenta si realmente lo estás haciendo porque te hace feliz o porque estás alimentando el ego. De verdad creo que tenemos que darle mucho esta parte de congruencia, entender que no es necesario que nos pase o que veamos en redes sociales una desgracia para volver a entender la fragilidad de la vida, volver a entender que lo más importante es vivir de manera congruente, que lo más importante es estar aquí y ahora disfrutando, construyendo, claro, nuestros momentos, con esa ilusión de sembrar semillas y de hacer cosas para estar generando experiencias, momentos. No permitan que se les robe la oportunidad, ni a ustedes mismos se la roben, no sean sus propios ladrones de sus ilusiones, de sus buenos deseos, y no permitan en lo más absoluto que alguien más tenga el poder en su vida de robárselos y de robarles sus momentos, de robarles la posibilidad y la oportunidad de generar cosas que nos hagan felices en el ser. De verdad se los digo, solamente nos vamos a llevar eso. Tenemos que ser más congruentes en esta parte como seres humanos y no estar esperando que nos llegue la desgracia para entonces poder tomar el control y poder hacer acciones necesarias. Quiero compartirles una frase de Deepak Chopra el día de hoy, que me encanta ese autor porque habla muchísimo de esta parte del ser. Es una persona que me encanta leer sus libros. Y en esta parte de la frase nos dice, debemos ir más allá del constante clamor del ego, más allá de las herramientas lógicas de la razón, al lugar tranquilo dentro de nosotros, que es el reino del alma. De verdad, créanmelo, vivimos perdiendo mucho el tiempo, vivimos tratando de hacer felices a los demás, esa necesidad de reconocimiento, de agradecimiento, y créanmelo que todos los seres humanos tenemos una factura individual y tenemos todo el derecho de ser felices y tenemos todo el derecho y nos merecemos, y creo que a veces nos falta mucho esta parte, el que tú creas que lo mereces, el que tú creas que lo puedes mejorar y el que tú creas que en determinado momento tú puedes alcanzar ciertas cosas, ciertos niveles de conciencia que tienen que ver más con el alma, que tienen que ver más con esta parte de entendernos como seres humanos. Y finalmente, bueno, pues estamos muy al pendiente también de cuáles son sus necesidades, cuáles son los temas que ustedes quieren tocar dentro del programa. Vamos a estar también trayendo más invitados, generando algunos otros temas también que nos son de interés y que se van generando también por la necesidad que tenemos. Y créanmelo que esto yo lo veo de manera muy recurrente.
Ya sé que vivimos en un mundo acelerado, ya sé que a veces la rutina nos mata, ya sé que a veces de pronto pues es complejo esta parte como de estar viendo hacia nosotros mismos, y háganse este tipo de preguntas. ¿Hace cuánto no hago algo que verdaderamente me hace feliz? De verdad, quédense con esta frase, me encanta la introspección que hace Deepak Chopra, donde nos dice, de verdad, vayan más allá del ego, vayan más allá de las herramientas de la razón, vayan más allá y traten de buscar un lugar más tranquilo dentro de ustedes, porque hay muchas corrientes que yo he leído que de verdad nos dicen, todo lo que necesitamos para ser felices está dentro de nosotros mismos. Y si nosotros no trabajamos con ello, de verdad que independientemente de lo que nos rodee, independientemente de con quién estemos, no vamos a ser felices. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, elsolradio.mex, en el canal de YouTube, El Sol Radio, en la página www.elsolradio.mx, en mis redes personales, es Marlene-tu coach en Instagram y en Twitter, y en el canal de YouTube y en Facebook síganos como Rade Coaching. Y les dejo esa súper tarea, valoren cada minuto, chéquense cómo andan con su ego, porque todos tenemos, y porque a veces nos hace la jugada tan terrible que se apodera de nosotros mismos y de nuestra propia alma y no nos deja tener el gran privilegio de reinventarnos y ser felices todos los días. Muchísimas gracias por acompañarnos, que Dios me los bendiga y nos vemos la otra semana. Gracias por estar sintonizando El Sol Radio. Nos vemos hasta la próxima. Esto fue Pasión en el Corazón. Hasta la próxima.